bienvenida a Escuela Gestión Laboratorios. Escuela es una empresa, en realidad, que tiene diferentes core de atención de servicios. Brindamos capacitaciones, somos consultora de implementación, de acreditación de la ISO 17025 para laboratorios y brindamos servicios de auditoría, por ejemplo. Realizamos auditorías internas con los diferentes profesionales que estamos nosotros contando para los diferentes tipos de laboratorios, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso quien les habla, mi nombre es Beatriz Martínez, soy la fundadora de Escuela Gestión Laboratorios y obviamente encargada de cada uno de los proyectos que atendemos. El día de hoy vamos a compartir un tema interesante que muchas veces diferentes dueños de laboratorio, profesionales relacionados al laboratorio, me hacen las consultas, ¿no? Relacionados o están directamente relacionados a los errores que se tienen. Por eso es que le he puesto este título, ¿no? ¿Cómo hago? Me preguntan a veces para acreditar mi laboratorio, tengo esta limitante, ¿no? Entonces vamos a hablar cómo hacer para evitar eso, ¿bien? Bueno, primero, como les mencionaba, paso a presentarme. Mi nombre es Beatriz Martínez, ya les dije, y soy química de formación hace mucho, más de 20 años ya egresé de las aulas universitarias y siempre he estado ligada pues a los laboratorios, en este caso de ensayo, ¿sí? Los laboratorios que me han permitido a mí aprender, en este caso, principalmente por muchos años estuve en un laboratorio llamado ALS, es un laboratorio que está en diferentes países, por ahí alguno de ustedes ha trabajado ahí, está en 5 continentes, ALS es un laboratorio bastante grande, y bueno, llegué a asumir la gerencia de calidad, seguridad y medio ambiente en su momento, que incluía pues 5 normas. Hablábamos de 9001, 17025, 14001, 45001, 17020. Teníamos un sistema integrado en el laboratorio basado en 5 normas, considerando que atendíamos diferentes sectores acá en el Perú. Digamos, como laboratorio, era un laboratorio ambiental y atendíamos al sector minería. Los que no son de Perú saben que Perú es un país netamente minero, digamos el fuerte, ¿no? Que nos aporta como país al PBI es la minería, y también teníamos hidrocarburos, así que he tenido la oportunidad de visitar muchas empresas mineras, muchas empresas del sector del gas, ¿no? Del gas, el gas de camisea, el petróleo y obviamente también diferentes industrias, ¿sí? Porque los laboratorios, pues en este caso en el que yo estaba, que era un laboratorio ambiental, pues había que cumplir diferentes legislación, ¿no? Y en este caso el laboratorio tenía que realizar esos ensayos de, por ejemplo, muestras de agua, suelo, aire, emisiones. Así que tuve la oportunidad de poder visitar diferentes tipos de empresas de todo tamaño, que me ha permitido poder, pues, digamos, recopilar información y experiencia muy interesante. Y bueno, una vez que salí ya en el 2020 de la, digamos, de esta experiencia corporativa muy rica y muy interesante, pues abrí mi camino al sector de la consultoría y también me formé como auditora, así que actualmente soy auditora de ISO 17025 y próximamente evaluadora también de INACAL. Fundé la consultora y pues desde ahí estoy ayudando a diferentes sectores a acreditar sus laboratorios. Acá tenemos en el Perú consultoras que quieren poner su laboratorio y hay que acreditarlos, así que ahí estamos acompañándolos en esas implementaciones. Ese trabajo que se realiza con diferentes tipos de organizaciones, pues deja una enseñanza también muy interesante y también desarrolla la creatividad, porque cada empresa, por más que lo que haya que implementar es la 17025, pues tiene una propia cultura, una propia forma de organizarse y bueno, salen siempre nuevas ideas y nuevas formas de implementar los requisitos de la 17025. ¿Sí? Bien, la agenda que vamos a tratar hoy tienen estos puntos: la importancia de la acreditación en un laboratorio, los requisitos para la acreditación de un laboratorio, errores que te alejan de la acreditación, vamos a ver las etapas del proceso de implementación. Quizás muchos de ustedes
ya tengan mucho tiempo en este mundo de los laboratorios y quieran también, ¿por qué no? Aparte de trabajar dentro de un laboratorio, pues hacerse de algún ingreso adicional y ser también consultores de implementación. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de eso y de las consideraciones que hay que tener para poder implementar, ¿no?, de manera adecuada la 17025. Y el proceso de acreditación, en este caso de INACAL, que es el organismo a nivel Perú, que se tiene que hacer, que es bastante similar a lo de los otros países por ahí. Acá, bueno, por la experiencia que tengo en el Perú, nos toma un poquito, es un poco más burocrático, nos toma más tiempo, tenemos muchas directrices. En otros países no hay tanta exigencia de parte del organismo acreditador con respecto digamos que no es tan parametrizado, ¿no? Acá en ACAL es muy, digamos, nos pone unas condiciones muy ajustadas, pero bueno, como la acreditación es voluntaria, si uno quiere acreditar con este organismo, bueno, es una decisión organizacional o empresarial, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, comenzamos con la parte de la importancia de la acreditación según la 17025. La acreditación de un laboratorio, tanto de ensayo como de calibración, en realidad lo que brinda es la seguridad y confianza a tus clientes, a tus proveedores incluso, y a las entidades reguladoras y comunidad en general respecto a los resultados que emiten el laboratorio. ¿Sí? Siempre la acreditación va a ser un respaldo. ¿Por qué? Porque es una entidad tercera la que te da, digamos, ese certificado, la que te da ese sello donde tú puedes utilizar dentro de tus informes el sello del organismo de acreditación. Entonces, obviamente, genera confianza. Demuestra la capacidad del laboratorio en realizar ensayos o calibraciones de manera competente y fiable. Así es porque el hecho de tener un sello de una entidad reguladora, en este caso, ¿no?, o referente como un organismo de acreditación, pues eh, genera de alguna forma o demuestra, ¿no?, que el laboratorio tiene la competencia para poder emitir ese resultado. Y al menos algunos clientes por ahí sí saben de lo que es ISO, obviamente pues lo valoran, ¿sí? Facilita el comercio internacional al garantizar que los resultados de los ensayos sean aceptados o reconocidos, ¿sí? O reconocidos en diferentes países y regiones del Perú. Así es, por ejemplo, la agroexportación. Sabemos que para que nuestros productos, los productos, por ejemplo, hablando de agroexportación y el tema de la seguridad alimentaria, los alimentos y demás, para que nuestros países puedan exportar los productos, pues, de alimentos, tenemos que cumplir determinadas condiciones. Entonces, esas condiciones, ¿no?, que están relacionadas a la inspección, certificación de producto y demás, para que nuestros compradores los acepten, pues están relacionados directamente a que los ensayos o los análisis tienen que ser realizados por un laboratorio, pues acreditado, ¿no?, con 17025, ¿sí? Entonces, el hecho de la acreditación siempre va a facilitar la gestión, en este caso del comercio, ¿sí?, del comercio internacional. Adicional a ello, ¿qué otro aspecto a tener en cuenta? Que en muchos sectores, como por ejemplo el sector medio ambiente, el sector vivienda, pesquería, alimentos, existen requisitos legales o regulatorios donde, por ejemplo, para que te acepten los estudios o informes técnicos, ¿no?, en diferentes ministerios, en el caso de Perú, estos ensayos que se hacen mención en los informes técnicos o estudios tienen que haber sido realizados los ensayos en laboratorios acreditados con ISO 17025. Entonces, la importancia está relacionada a que en caso de que no tuvieras esta acreditación, pierdes oportunidad, ¿sí? Oportunidad de poder, pues, atender nuevos clientes y ampliar el crecimiento de tu laboratorio. Promueve la mejora continua en los laboratorios al identificar oportunidades de mejora y proporcionar recomendaciones para su desarrollo. Bueno, sí, obviamente
el hecho de que estés acreditado y estés de alguna forma siempre supervisado por una entidad reguladora como el organismo que te acredita, definitivamente hace que, quieras o no, te impulsa a mejorar, te pone una no conformidad y quieras o no, tienes que, digamos, no sé, algo extremo, calibrar tu material si no lo calibrabas, calibrar tu equipo. Quieras o no, vas a tener que resolver algún problema, quieras o no, vas a tener que tener un procedimiento de atención de quejas, si es que no lo tenía, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente el manejar un estándar como una norma ISO, en este caso la 17025, hace que la organización mejore. La importancia de que esto realmente funcione es que la implementación, es decir, que cuando implementemos cada requisito en el laboratorio se haga de manera adecuada, se haga a medida de la cultura del laboratorio, a medida del tipo de laboratorio que es, a medida de cómo le funcionan las cosas a ese laboratorio. Por ello es que no es, a veces yo veo en las redes y demás que nos vendemos kits, ¿no? Kits para implementar. Eso normalmente no funciona. Podría decirse que de repente te puede servir de una guía, pero en realidad lo más importante para implementar la 17025 en un laboratorio primero es conocer la 17025 y luego ver qué se puede aplicar o de qué forma ese requisito se puede implementar en el laboratorio en el cual estás, si es que hoy estás en un laboratorio que no tiene acreditación, ¿cómo haría para cumplir este requisito en mi laboratorio? Y si vas a implementar porque eres un consultor o estás formándote para implementar en otros laboratorios, entonces obviamente hay que ver cómo es la realidad de ese laboratorio y qué es lo que puede cumplir. Porque si no, es como que le vas a poner un procedimiento, le vas a asignar un formato que posiblemente no le va a aplicar de acuerdo a su realidad, ¿sí? Si hay alguna consulta, por favor, con confianza, van escribiendo en el chat y yo a posterior o sobre la marcha voy despejando la inquietud y si alguno quiere hacer alguna consulta con micrófono, levanta su manito y le doy el pase para que podamos conversar, ¿sí? Siéntanse en confianza, estamos aquí todos para aportar. El siguiente punto, beneficios de la implementación de la norma ISO 17025. Bueno, un laboratorio puede funcionar, ¿no? Sin la 17025. Una vez me consultaron eso, ¿no? Y me decían, y si no tengo 17025, entonces no puedo poner un laboratorio. Sí, lo puedes poner. Sin embargo, obviamente, dependiendo del sector en el cual estés atendiendo los servicios, posiblemente no tengas mucho alcance, no puedas brindar, ¿no? O atender muchos clientes porque la acreditación es un respaldo. Hay sectores específicos donde si no estás acreditado definitivamente no te aceptan el informe, entonces es importante tener en claro que el tener la 17025 no es una obligación, no es una exigencia, ¿no? Sin embargo, sí hay muchos ministerios, en el caso de Perú, por ejemplo, que si no tienes o si presentas un informe sin acreditación, pues obviamente el ministerio lo rechaza. Entonces, es importante tener en cuenta ese tema, ¿sí? Y también tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de Perú, que cada vez justamente están saliendo nuevas leyes, nuevos decretos supremos o nueva legislación que está solicitando, poniéndose más, digamos, más exigente, solicitando que todo lo que reciban, ¿no? Como parte de ensayo, dependiendo de lo que se trate, pues realmente haya sido realizado en un laboratorio que esté acreditado. ¿Qué ventajas tenemos de implementar esta norma? ¿Sí? El incremento de la confianza del cliente en tu servicio de análisis, definitivamente, ¿no? A más, digamos, a más pergaminos, a más sellos, el cliente le genera más confianza. Incremento de clientes a nivel nacional e internacional. Eh,
cuando uno se acredita, ¿no? Cuando el laboratorio se acredita, pues siempre va a figurar, y eso pasa en todos los países, ¿no? En el listado, en la página web del ente acreditador, ¿no? El nombre del laboratorio figura ahí. Es como que estuviera en un podio, como que estuviera a la vista de todos. Entras al, a la página del ente acreditador. En el caso de Perú, para INACAL, pues uno entra a INACAL y sale el listado de todos los laboratorios acreditados. Y no solo sale el nombre, sale el teléfono, el email, donde pueden ubicar, ¿no? Hasta la dirección. Entonces, es un buen lugar para que estar, ¿no? Estar ahí para que los clientes luego te empiecen a llamar, ¿sí? Es como una publicidad, digamos, entre comillas, gratis, ¿no? Pero no es gratis porque obviamente uno paga por la acreditación. Sin embargo, definitivamente es un antes y un después y un incremento, ¿no? De los clientes cuando estás acreditado, ¿sí? Aumento de la productividad de la organización. Así es, porque, bueno, siempre, y sabemos que uno de los requisitos de la norma está relacionado a los objetivos, a las metas. Entonces, normalmente estos objetivos hay que utilizarlos para optimizar la organización y entre ellos el tema de la productividad. Por ejemplo, un típico indicador de un laboratorio es el cumplimiento de los tiempos de respuesta. Entonces, qué importante es estar, si nosotros nos establecemos, por ejemplo, en el laboratorio 7 días para cumplir los resultados, pues hacer ese seguimiento de si realmente mi laboratorio está cumpliendo con los 7 días, estoy al 100% de cumplimiento de todo lo que recibo o voy al 60%, 70%. Entonces, porque en caso de no cumplir sería un incumplimiento a mi indicador, a mis objetivos, un trabajo no conforme y tengo que trabajar para ver cómo mejoro eso, ¿verdad? Entonces, eso hace de que, si bien es cierto, cuando no tienes una norma ISO, posiblemente sabes que hay un atraso, pero no lo mides. Si tú estableces indicadores estratégicos que te permitan eh, hacer seguimiento a este cumplimiento, puedes aumentar la productividad de tu organización, ¿sí? Y otros beneficios, por supuesto, pero en este aspecto, productividad es uno de los puntos. Otra ventaja es potencia el comercio internacional, debido a que los informes o los certificados emitidos por un laboratorio acreditado con la ISO 17025 tienen reconocimiento global, lo que facilita los trámites comerciales entre los diferentes países, justo hablamos, y no solo a nivel Latinoamérica, sino el resto de los organismos a nivel mundial. Sabemos de que todo lo que tiene que ver con productos que se exportan, la mayoría necesitan análisis, ensayos, ¿no? Entonces, eso es importante por un tema en realidad de confianza. Todo esto tiene que ver con confianza. Y bueno, la 17025 promueve acciones de mejora y resultados tangibles, ¿sí? Bien. Aquí vamos a empezar a hablar ahora de los errores, ¿ok? De los errores. Los errores que te alejan de la acreditación. ¿Cuáles son? A ver, aquí les he listado algunos y vamos a ir conversando al respecto. Ponen sus comentarios también en el chat para ir leyendo. Pensar que es igual a la ISO 9001. Miren, en mi desarrollo profesional y últimamente como consultora, me he encontrado con clientes que me han solicitado, incluso me dicen, ¿y cuál es el tiempo, ¿no? De la implementación de la 17? ¿Cuánto tiempo me va a tomar implementar esta norma? Entonces, cuando yo les digo que va a depender del número de métodos y por lo menos un año, a veces un poco se preocupan o algunos dicen, no, pero ¿cómo puede ser si la 9001 a mí me ha tomado 6 meses? ¿Por qué? ¿Cómo me puede decir tanto? Entonces, es más, algunos me dicen, ya tengo ya la 9001, entonces esto debería ser más sencillo. Bien, ¿cómo se dice? Una barrera que tenemos que romper, ¿no? La 9001 es una norma que está enfocada a la satisfacción del cliente, a la calidad en cada uno de los procesos, ¿no? Y eso está bien y es importante. Sin embargo, recordemos, seguramente algunos de ustedes conocerán la 17025 y los que no, lo vamos a comentar,
pues incluyen requisitos que están relacionados a aspectos técnicos, ¿sí? Y esos aspectos técnicos van a ser revisados y van a tener que ser implementados para el número de métodos que querramos implementar en el laboratorio para el alcance de acreditación. Entonces, no es igual la 9001 con la 17025. La 17025 es una norma que tiene un alcance de competencia técnica, es un alcance, es una acreditación. Ah, eso también a veces ocurre, no sé si les ha pasado a ustedes, donde te dicen, sí, yo quiero certificar mi laboratorio. Ya, quiere acreditar el laboratorio, no quiere certificar. No, yo quiero certificar. Ya. Entonces, el término a veces se confunde entre acreditación y certificación. La certificación es el cumplimiento, en este caso de 9001, por ejemplo, es el cumplimiento de los requisitos de esta norma. En cambio, en una acreditación, aparte de cumplir con los requisitos de la 17025 propiamente dicho, tenemos que cumplir con lo que establece el método de ensayo, o sea, esa actividad específica. Por eso que la acreditación es, y las entidades como los laboratorios que acreditan, se les llama organismos de evaluación de la conformidad. No sé si han escuchado ese término. Los organismos de evaluación de la conformidad, o sea, igual laboratorio, son organismos que evalúan la conformidad de un método de ensayo. Por eso es que la acreditación tiene un alcance específico. No es que se acredita todo el laboratorio y los 100 métodos que haces, no. Tú estableces un alcance y ese alcance es el que se acredita, se verifica de manera específica y eso es lo que se acredita, ¿ok? Entonces hay, como les menciono, claras diferencias con la 9001. Bien, en primer lugar. Segundo, alcance de la acreditación muy grande. Ese es otro error que nos aleja de la acreditación, ¿sí? Me ha pasado, me han consultado muchas veces, incluso clientes que me dicen, pero nosotros ya tenemos 20 años en el mercado haciendo esto, quiero acreditar mi laboratorio, ok, ya, y comienzan con 25, 30 métodos. No digo que no se pueda, solo que con 25, 30 métodos no lo vas a hacer en un año, porque posiblemente te va, más que posiblemente, es la inversión que tienes que realizar es mayor. ¿Por qué? Porque implican varios factores y quienes ya están un poco más de tiempo en el mercado lo saben. ¿A qué me refiero? Si son 30 métodos, pues tenemos que ver si tenemos, en primer lugar, la infraestructura para la distribución de esos métodos dentro de mi laboratorio, los espacios, porque son varios métodos y no todos se van a poder hacer en un espacio pequeño, ¿no? Hay que ver la distribución de los equipos, las áreas, ¿sí? Luego, el personal, porque eso no puede pasar con una persona, ¿no? Son 30 métodos, mínimo 2, 3, 4, dependerá del digamos, de lo complejo del método, ¿sí? Del tiempo que tome analizar eso. Luego, la inversión que implica para la empresa, que son muchos métodos, hay que ver si ya se cuenta con todo el equipamiento, si ya se cuenta con todos los reactivos, los materiales de referencia, los materiales propiamente dichos, ¿no? Pasar los ensayos de aptitud que para ese alcance. Entonces, obviamente la inversión es mayor y si no tienes, no sé, no has calibrado todos tus equipos, tienes que calibrar todos los equipos relacionados a tus 30 métodos. Todo eso es una inversión y obviamente la empresa tiene que ir, ¿no? Pues haciendo esa inversión constantemente, es un gasto constante y no ven retorno porque obviamente todavía no se acredita. Entonces, la empresa sufre un poco ese desgaste de, ¿no? Mes a mes, estar inyectándole dinero, invirtiendo, 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 y en ese tiempo se desgasta cuando es mucho, muchos métodos. Obviamente, se plantea pues, un alcance menor, pero por ello es que esto nos puede alejar de la acreditación. Siempre se plantea hacer un método, como máximo 5 se puede hacer. ¿Por qué también? Porque como es un cambio de cultura implementar una ISO, a más métodos es más complicado. Si de por sí están recién entendiendo cómo es los procedimientos, los formatos, qué es trazabilidad metrológica, y encima hablamos de un montón de métodos, entonces sí
a veces se hace más pesado la acreditación. ¿Ok? Otro error, no contar con licencia de funcionamiento en el giro de laboratorio. Cuando ustedes, si ustedes son consultores o están en ese proceso de formarse para consultores, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tener en cuenta o quieren acreditar el laboratorio en el cual ustedes se encuentran, pues revisen la licencia de funcionamiento. Me ha pasado muchas veces con mis clientes que les digo, a ver, tu licencia de funcionamiento, ¿qué licencia tiene usted? Oficinas administrativas, me dicen. Bueno, entonces, oficinas administrativas no está relacionado al giro de laboratorio. Y a veces en donde están ubicados no se puede ampliar en esa zona, porque de repente es una zona comercial, pero no es una zona industrial y no les pueden dar esa autorización. Es importante que uno de los aspectos, antes de hacer cualquier cambio, de tomar cualquier decisión, fíjense en la licencia de funcionamiento, porque si ahí no van a poder obtener el giro de laboratorio o que diga ensayos, análisis, servicio de análisis, lo más afín, ¿no? Al laboratorio, si no pueden conseguir la licencia en ese local, en esa ubicación, lo más probable es que se tengan que mudar, ¿sí? Entonces, eso es importante. Si es que ustedes están asesorando a alguna organización, uno de los primeros puntos es esto, ¿sí? Luego, definir claramente la estructura organizacional para el laboratorio. Sí, es decir, las personas que van a participar. A veces son organizaciones que bueno, al inicio se dedicaban, digamos, a vender equipos, pero ahora quieren poner su laboratorio, ¿no? O sea, vender el equipo y también el laboratorio. Ok, sí, solo que hay que establecer los roles, hay que establecer las funciones y responsabilidades. ¿Quiénes van a seguir haciendo la labor, ¿no? La otra labor de la empresa y quiénes se van a dedicar a la parte del laboratorio. Esto con el objetivo de tener claro las funciones para que cada uno empiece a involucrarse con la labor que le va a corresponder dentro del laboratorio. ¿Sí? Eso es importante. A veces no se empieza, no se tiene en cuenta de este aspecto, entonces eso hace que se dilate el proceso de implementación. Este aspecto de definir quién es la estructura en un organigrama pequeño facilita mucho. ¿Por qué? Porque cuando empieces a redactar los procedimientos, vas a tener que mencionar y decir, esta labor la realiza el supervisor del laboratorio o esta labor la realiza el jefe de laboratorio, pero si ni siquiera sabes cómo va a ser, ¿cómo vas a redactar el procedimiento si no sabes ni siquiera cómo se va a llamar el cargo? Lo vas a dejar para después y después todo va a estar pendiente. Es importante, por eso, desde primera instancia, establecer la estructura. Si son 4, si son 5, pues se establece y con ello ya se empieza a trabajar la documentación, ¿sí? Bien. Otro error es no contar con personal idóneo competente que participe en la acreditación, ¿no? A veces no tomamos en cuenta eso, eh, el tema del personal idóneo. ¿Y qué cosa es personal idóneo? Una vez me preguntaron, ¿no? Y yo le digo, bueno, personal que tenga la experiencia. Algunos me dijeron, no, pero yo, por ejemplo, acá en Perú, el tema del título y la colegiatura existe. Creo que en otros países no existe eso de colegiatura. Acá sí tenemos colegios profesionales, les llamamos nosotros aquí, que una vez que terminas la carrera en la universidad, sacas el título profesional y te inscribes. Hay colegios profesionales de las diferentes carreras y te inscriben y te dan como un código. No sé si en otros países hay, pero acá existe. Entonces, a veces, para que el informe como que tenga mayor peso, mayor validez, el que tiene título y colegiatura, el ingeniero que tenga el código, pues es el que firma, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. Si bien es cierto, acá INACAL no lo exige, hubo una época en que lo exigía, hoy no lo exige, pero a veces sí tu cliente le gusta, ¿no? Que cuando le llegue su informe, le llegue pues con toda la firma, los sellos y que lo firme el ingeniero top, ¿no? Porque es un tema de confianza por el cliente, ¿sí? Pero también podría ser un técnico, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, es importante definir
el personal idóneo, competente que va a participar, ¿sí? De este proceso. A ver, acá hay algunas consultitas. Ajá. Cédula profesional será. Creo que sí, me parece que es el similar, Ariel. Sí, gracias por comentar. Y falta de involucramiento de la máxima autoridad de la empresa. Eso también, por ser el último punto, no quiere decir que sea menos importante, pero uno de los errores que puede, como quien dice, sabotear la acreditación es que la máxima autoridad de la empresa no se involucre, ¿no? Es importante que quien brinda los recursos, quien está a la cabeza de la organización, le dé la importancia a este objetivo de acreditación, porque si no lo da, obviamente, digamos que las otras personas tampoco le va a dar la importancia. He ahí que para el éxito de una acreditación necesitamos que la cabeza, la máxima autoridad, esté involucrada. No es necesario que esté en todas las reuniones absolutamente, pero sí que haga un seguimiento y que sea para él o para ella importante la acreditación, ¿no? Eso va a marcar que sea un éxito el proceso de implementación, ¿sí? Seguimos. A ver, aquí, vamos a quitarle. Pasar. Sí. Bien. ¿Cómo evitamos estos errores, no? Que hablábamos hace un momento, de que las personas no conozcan del tema. Primer punto, hay que formar al personal previo al inicio del proyecto de implementación. A ver, ¿a qué me refiero? Si ustedes van a empezar o ya se decidió, vamos a implementar la 17025 en el laboratorio, lo primero que hay que hacer, si ya las personas, los profesionales, conocen de la 17025, bueno, sería bueno hacer un refresh. Miren, vamos a tratar esta norma a grandes rasgos, ¿no? Hacemos ya como un refrescamiento del conocimiento, ¿no? Eso como para todos ponernos otra vez en conciencia del proyecto que vamos a entrar y nos comprometamos con el proyecto. Si es que el equipo de trabajo que va a implementar no tiene nada de conocimiento, cero conocimiento de la 17025, ¿qué sugiero? Que lleve el curso de 17025 para que tenga una idea del proyecto, de lo que vamos a trabajar en la organización, ¿sí? Y que cada uno sepa qué requisito le va a tocar aprender, conocer y es más, pasar la auditoría, ser auditado, ¿sí? Sí es importante eso, para que cuando vaya el auditor, pues no sientan que el auditor les está hablando en un idioma que no entienden, porque el auditor cuando va, el auditor del organismo acreditador, da por entendido que tú sabes de qué cosa te está hablando, o sea, para el auditor es día a día el hablar de la 17025, pero si te hace una consulta y no sabes qué es una acción correctiva, te dice, te habla de un trabajo no conforme y tú no tienes idea de qué cosa es un trabajo no conforme, entonces obviamente el auditor en 2 minutos se va a dar cuenta que no conoces de la norma, ¿no? Entonces es importante, y también si es que te pregunta de algún tema de tu procedimiento y no has siquiera leído tu procedimiento que haces todos los días, entonces también habla de cero compromiso. Entonces, cuando uno va a iniciar un proyecto de implementación de ISO 17025, tenemos pues que generar una concientización. Como les digo, si ya conocen todos un refresh de la norma, vamos a entrar en este tema, o si no, pues llevar un curso para que tengan idea de a lo que nos estamos involucrando. El otro punto es definir, acreditar solo los métodos de mayor interés de tu cliente. Sí, habíamos visto que a veces algunas organizaciones se lanzan así súper optimistas por 20, 30 métodos a acreditar, lo cual no es que esté mal, solo que obviamente, como les expliqué hace un momento, toma más tiempo y requiere más inversión. Entonces, se recomienda para evitar? Acreditar solo los métodos de mayor interés del cliente. ¿Sí? Porque a veces nos entusiasmamos y queremos un número grande de métodos, ¿no? Sin embargo, empezar con los que son de mayor interés del cliente de laboratorio,
De repente el cliente le interesa dos principalmente, o esos dos son los que más me aportan en facturación. Ok, entonces acredito esos dos métodos. Y después puedo seguir acreditando más, ampliando más métodos, pero ya va a ser más sencillo el proceso. ¿Por qué? Porque ya voy a tener un sistema, ya tengo procedimientos, tengo formatos, lo que voy a hacer es aumentar nuevos métodos, pero ya no tengo que crear mi organigrama, ya no tengo que crear mi política, ya no tengo que crear el manual, los procedimientos de cómo atiendo las quejas, ¿no? Que al inicio, pues si no tienes ni un solo procedimiento, vas a tener que hacer desde cómo cotizo, ¿no? El procedimiento, porque de repente sí cotizan, pero no está escrito en un procedimiento. Entonces, al inicio es más trabajo porque hay que documentar toda la forma de trabajo del laboratorio, pero una vez que ya tengas eso, ya solamente hay que empezar a trabajar en los métodos que quieras adicionar y seguir creciendo. Bien, el tercer punto. Antes de iniciar el proyecto de implementación, revisa el giro de tu licencia de funcionamiento, lo que les mencionaba. Es uno de los puntos. Cuarto, identificar el personal de tu empresa que participará del proyecto de acreditación. Revisa quiénes son las personas idóneas, porque a veces están ahí las personas, ¿no? Y hay que ver qué persona encaja en tal o cual. A veces de repente van a tener que cambiar algunos roles, bueno, ¿no? Obviamente hay que conversar con las personas, pero es un proyecto interesante y también es importante motivar el equipo de trabajo. Y la alta dirección o quien la represente debe estar convencido de la decisión de la acreditación. Así es, ¿no? Para iniciar, tiene que haber un convencimiento que esta decisión de acreditación para que lo apruebe la alta dirección, ¿no? Realmente va a aumentar las ventas, va a facturar, porque es así, ¿no? Y ahora cada vez es más necesario tener un estándar como la 17025, porque es casi implícito, es lo mínimo que necesito para ir a pararme en el mercado, ¿no? Para estar igual que el resto. Prácticamente ahora ya no es como antes, ¿no? Años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, quizás el acreditarse era un diferencial, ¿no? Soy diferente ya, cada vez es menos porque cada vez hay más laboratorios acreditados. Entonces, si quieres entrar a jugar a algún sector en particular, pues va a tener que ser que ya tengas la acreditación. ¿Sí? Bien, seguimos. Bien, si tú quieres acreditar tu laboratorio, pues vas a tener, acá les traje un modelito de cómo debería funcionar tu laboratorio. Vas a tener que implementar cada uno de estos requisitos que están aquí, requisitos de las normas, en este cuadro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee este cuadro? ¿Sí? Todo comienza con los requisitos del cliente, el área comercial o la persona que se encargue de la venta, pues tiene que cumplir con el 7.1 de la norma, cierra el tema comercial, ¿no? Ya pactó con el cliente, si es que hace tu laboratorio muestreo, pues tendrás que aplicar el 7.3 de la norma para muestreo. Si se ejecutó el muestreo, pues traes la muestra y el área de recepción de muestras aplica el 7.4 de la norma, verifica las muestras y luego las codifica y las almacena en el lugar donde el laboratorio luego o los analistas irán a recoger las muestras para cumplir con cada uno de estos requisitos de la norma. Una vez analizado, el laboratorio reporta los resultados para la generación del informe de ensayo y que se cumpla todo lo que dice el 7.8 de la norma. Esta parte es la parte, digamos, vital, productiva, ¿no? Del laboratorio. Adicional, vamos a tener que implementar en el laboratorio la alta dirección, que tiene que cumplir con estos requisitos, la persona o la función que haga de calidad para cumplir con todos estos requisitos de la norma, los procesos de apoyo, recursos humanos para cumplir con el 6.2, compras para cumplir con el 6.6, tecnología de la información para cumplir lo que dice el 7.11. Uy, alguien por ahí está pintando. Elizabeth, por favor. Equipos, el 6.4, ¿sí? Entonces, eso es lo que eh, habría que cumplir, ¿sí? A ver, voy a tratar de borrar esto de acá. Uy, se me fue. A ver, vamos a retroceder un poquitito. Y ya, aquí. Sí.
Y ahora, ¿cómo? Creo que acá arriba. Bueno, dale. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, ustedes me preguntarán, voy a dejar un ratito de compartir para ver cómo puedo borrar esto de aquí. Me preguntarán cómo puedo, a ver, vamos a ver. Ahora creo que de nuevo para poder ver. Ajá. ¿Cómo podemos hacer para implementar todo esto de aquí que acabo de mencionar? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, para poder implementar esto, pues primero viene una etapa de diagnóstico en un laboratorio, ¿ok? Sí. ¿Cuál es el requisito aquí me dice Tiffany, ¿cuáles son los requisitos necesarios que se necesita para ser auditor de la norma 17025? Y ya. Para ser auditor, bueno, entre los principales, conocer la 17025, tienes que llevar un curso, luego tienes que tener experiencia auditando, tienes que auditar como auditor en formación. Si tú trabajas en un laboratorio, por ejemplo, que ya tiene 17025, busca ser parte del equipo auditor de la auditoría interna. Coméntame si ya trabajas en un laboratorio que tiene acreditación. Ya, porque digamos que si tuviera la acreditación, normalmente a veces los laboratorios internamente, salvo que sea un laboratorio grande, cuentan con equipo auditor, ¿sí? O sea, si es un laboratorio grande, forman su equipo auditor con la misma gente del laboratorio. Pero si no lo es, lo que hacen es contratar externos para que hagan la auditoría interna, ¿sí? ¿Ya? Me comenta Stephanie. ¿Ya? Entonces, si es que se contrata un equipo externo, tú puedes hablar con el personal o quien se encargue de hacer esa gestión de repente calidad para que, a ver qué dice, sí trabajo en un laboratorio que está acreditado, pero no he tenido la oportunidad de trabajar en el equipo de auditores. Ya. Entonces, justamente, me imaginaba, lo que tienes que hacer es habla con la persona de calidad o con quien te corresponda hablar para que cuando contraten al equipo externo, ¿no? El equipo auditor externo que viene a hacerles a ustedes la auditoría interna, tú los acompañes como un auditor interno en formación. Eso es posible. Entonces, dentro del plan de auditoría va a figurar, no sé, Juan, Rosa, como Juan, auditor líder, Rosa como experta, y tú, Tiffany, estarías en el plan ahí como auditor interno en formación. Y tú en ese momento participarías como acompañando, ¿no? La auditoría. Para que acompañes, obviamente tienes que tener el curso de 17025, si no, no vas a poder aportar mucho porque no conoces la norma. Pero primero, ya, si ya tienes el curso, ya puedes acompañar. Tendrías que hablar con las personas de tu empresa para que te permitan acompañar y así, ¿no? Te vas formando. De manera que, y tienen que hablar obviamente con esta empresa, digamos tercera, ¿no? Que está haciendo la auditoría. Sería lo ideal que esta empresa te extienda una constancia de haber acompañado y haber auditado tales requisitos de la norma. O lo otro es que tu propia empresa te genere también esa constancia que fuiste auditor interno en formación en la auditoría interna realizada en el año 2025, se me ocurre, ¿sí? Entonces, ese documento es importante. Si tú quieres ser, por ejemplo, auditor, primero, internamente es de esa forma. Para que seas auditor de INACAL, obviamente tienes que tener varias horas de haber hecho esa experiencia, ¿sí? Bien. Espero haberte absuelto la duda y si hay más dudas me consulta. Bien, entonces hablábamos de cómo hacemos, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, para implementar esto en un laboratorio, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para llegar a que así funcione? Ya, eso obviamente lo vamos a hablar. Primero tengo que saber un diagnóstico. ¿Cuál es la foto del laboratorio ahorita? ¿Cómo está el laboratorio? Eso se hace en el diagnóstico. Eso se identifica ahí qué porcentaje de cumplimiento con una lista de verificación para ver cómo está el laboratorio al hoy, ¿sí? ¿Qué más? Ya. Ajá. Ya, ok. Angélica Ríos me pregunta, ¿cuánto tiempo de experiencia de auditor interno se requiere?
Tiempo de experiencia. Necesitas mínimo 3 auditorías realizar. No te habla de tiempo, te solicitan auditorías, o sea, experiencias en auditorías y en haber auditado todos los requisitos de la norma, ¿sí? Entonces es importante que ustedes busquen esas oportunidades. Eso ya también he recibido esas solicitudes, porque nosotros somos consultores y a veces podría darse esa facilidad de que nos acompañen. Bueno, seguimos. Espero haberte absuelto la duda, Angélica. Etapa 2, diseño. En el diseño, cuando tú estás implementando un laboratorio, lo que haces es, pues, implementar cada procedimiento, cada formato, cada instructivo y todo lo que se necesita para cumplir con la 17025. Es la etapa 2, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Bueno, pues con norma en mano y ves qué es lo que tiene el laboratorio para cada uno de los métodos, ¿no? Cómo funciona y vas creando el procedimiento y la forma, o la forma como hoy lo hace se documenta el laboratorio. De repente el laboratorio, por ejemplo, hablemos del procedimiento de cotizaciones, ¿no? Del requisito 7.1, solicitudes, ofertas y contratos. Bien, entonces hay que ver lo que dice la norma y luego ver cómo hacen actualmente en el laboratorio, cómo ejecutan esa parte de cotizar. Se describe lo que hace el laboratorio y se complementa lo que no estuvieran haciendo. Obviamente en conversación, ¿sí? Constante con el personal. ¿Qué más? Una vez que se concluye todo eso, ¿qué viene? Hay que implementar, porque a veces pues uno puede escribir todo, ¿no? Y de pronto le decimos, a ver, dame tus formatos que ya estás aplicando y no están llenando correctamente el formato y hay cosas que no están haciendo a pesar de que ya estaba escrito, ¿sí? Bien. La etapa 4, verificación. Aquí es que ya se concluyó la implementación y ¿qué viene? Vamos a verificar. ¿Cómo vamos a verificar? Hacemos una auditoría interna, pues. Ahí viene la auditoría interna. Y son ustedes, en este caso, los llamados que ya conocen, hay que hacer la auditoría interna, ¿sí? Tienen que hacer, busquen oportunidades. ¿Cómo podemos certificar? Me pregunta Ariel. Cada método de análisis si existe variabilidad de resultados en la misma muestra. Ah, ¿te refieres a acreditar el laboratorio? ¿Qué te refieres con certificar? Cada método de análisis si existe variabilidad de los resultados en la misma muestra. O sea, una muestra me sale, o sea, no es siempre lo misma. ¿A eso te refieres? ¿No hay material de referencia para esa muestra? Ariel, ¿a eso te refieres? Eh, a ver, explícame un poquitito más y ahí para despejarte la duda. Sí, porque las muestras obviamente van a ser siempre diferentes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de muestras, digamos, de agua, de alimentos, ¿no? O sea, una muestra, pues van a dar diferentes resultados. Eso sí, siempre va a ser así, ¿no? Pero lo importante es que cuando tú corras una muestra puedas establecer un aseguramiento que te permita, digamos, demostrar que el resultado que estás emitiendo es correcto, ¿sí? Bien, entonces en la etapa de verificación hacemos la auditoría interna, y ahí donde les mencionaba, busquen oportunidades para que puedan hacer auditorías internas, ¿sí? Ok. Y la última etapa ya es la mejora. La mejora es cuando ya tienes los resultados de tu auditoría interna, que normalmente pues hay no conformidades u observaciones. ¿Y qué hay que hacer? Hay que mejorar. Hay que mejorar. ¿Qué es lo que hay que mejorar? Tu sistema, posiblemente un procedimiento, un formato, hay que hacer capacitar más a la gente, de repente, producto de la auditoría, el analista, algún puesto dijo, no, yo eso no tenemos, y de pronto sí estaba escrito en el procedimiento, solo que el analista no se acordó, dijo que no había, y pusieron no conformidad solo por un tema de desconocimiento, no leyó su procedimiento. En fin, muchas cosas pueden pasar en el laboratorio o simplemente, no sé, se olvidó de hacer su aseguramiento, no hizo el duplicado, no corrió el blanco, se olvidó de la muestra control. ¿Por qué? Porque no tiene rutina, no está acostumbrado, ¿no? Entonces se le
pasa cuando no está acostumbrado a hacer las cosas, o producto de los nervios, falta más experiencia, hay que hacer que, ¿no? Hacerle entrenar más, hay digamos, hacer como mini auditorías chiquitas para que se acostumbre a pasar auditorías. Entonces, hay muchas estrategias que se pueden hacer. Bien, seguimos. Y bueno, ya la parte del proceso de acreditación, ¿no? De INACAL, en este caso, acá en Perú, son pasos, son bastante parecidos también en los otros países, dicho sea de paso. Siempre se presenta una solicitud, hay que realizar un pago, por supuesto, y presentas varios documentos. Prácticamente todo tu sistema se presenta en el momento que requieres la solicitud de acreditación a la entidad. Luego, esta solicitud es revisada por un especialista, donde revisa que todos los documentos que solicitan, ¿no? Hayan sido cargados al portal, ¿no? En este caso de INACAL. Una vez que ya han sido verificados, lo que hace es responderte con un oficio donde indica ha sido aceptada su solicitud. Ahora sí, va a pasar a manos de un equipo auditor para una evaluación documentaria en gabinete. Y bueno, aquí aplica un nuevo pago que normalmente, y dependerá del número de métodos, será un día, 2 días o 3 días de evaluación documentaria, ¿sí? Por ello les decía que a menor métodos, menor tiempo incluso de auditorías o de evaluación, ¿no? Bien, y obviamente menor pago que hay que realizar. Una vez que pase la evaluación documentaria, pues se genera otro oficio donde ya te envían las no conformidades que se han encontrado en escritorio, ¿no? En gabinete, y automáticamente te programan la auditoría en campo, la auditoría presencial, donde el mismo equipo auditor que te revisó en gabinete es el que va a visitarte a las instalaciones del laboratorio. Producto de esa auditoría, posiblemente queden no conformidades, es muy posible cuando es por primera vez el laboratorio, porque el sistema todavía se está acomodando. Y luego de ello, pues hay que plantear acciones correctivas, ¿no? Para levantar esas no conformidades, establecer un tiempo y en el caso de INACAL vuelve otra vez presencialmente o virtualmente a auditarte dependiendo de las no conformidades que encuentre. Y posterior a ello, ese informe, cuando ya cierras todo cerrado, recién pasa al Comité Permanente de Acreditación, hoy llamado CPA, para que un equipo de 4 personas decida por tu acreditación. Es un equipo de 4 personas neutral, no es el equipo que ha venido a visitarte, es otro equipo de personas donde solo ven los documentos y todo lo que ha descrito el auditor líder, ¿sí? Y ahí recién se genera tu certificado de acreditación. Bien, hay una consulta, dice de Corache, León. La evaluación documentaria la realizan casas certificadoras, auditores externos o son parte de INACAL en Perú o INN en Chile. La evaluación documentaria la realizan los auditores, que son, en el caso de Perú, de INACAL, ¿sí? En el caso de Chile serán los auditores consignados en el INN, ¿sí? Ahora, son auditores que están inscritos en la misma, en el caso de Chile, INN, y en el caso de INACAL, en INACAL, ¿no? Los auditores que están acá en el Perú se les llama empadronados, que obviamente para ser auditor de INACAL pasas muchas pruebas, ¿no? Y también formación para que puedas ser parte de su padrón de auditores. En el caso de Perú tenemos niveles de auditores, tenemos auditor líder, tenemos evaluadores y tenemos experto técnico. Experto técnico son los auditores que revisan los métodos propiamente dichos, y hay diferentes tipos de expertos para diferentes métodos, ¿no? Para los métodos ASTM, los AOAC, los CEPA, los estándar métodos, los métodos ISO, ¿no? Entonces, están los expertos de cada tipo de método, ¿no? Porque hay, como mencionábamos, hay diferentes sectores, hay análisis de alimentos, análisis ambientales, de aguas, de suelos, análisis de, hoy día estuve en un laboratorio de aceites dieléctricos, hay análisis de diferente tipo, entonces hay expertos también de diferente especialidad. Y luego están los evaluadores, ¿no?
que son los que ven la aplicación de la norma, y los auditores líderes o evaluadores líderes que también ven la norma. No son expertos, sino son los que ven la aplicación de la norma, ¿sí? Así es. Espero haberte absuelto tu duda. De esa forma es como se manejan las acreditaciones, ¿sí? Aquí más dudas, más consultas. Bien. Entonces, hasta acá el proceso, todo lo que tiene que ver con el proceso de acreditación y